¿Qué tal? Saludos a todos. Estamos aquí en esta ocasión para realizar un video sobre movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que el nombre nos indica todo. Movimiento se refiere a desplazamiento, cambio de posición. Rectilíneo, no hay un cambio de trayectoria, siempre va sobre una línea recta el móvil, la partícula que se esté desplazando. Y uniforme porque lleva una velocidad constante, una rapidez constante. Bueno, hablemos aquí. Bueno, debo de aclarar algo. No confundir rapidez con velocidad, ¿sí? Ni aceleración. Mucho cuidado con esos conceptos. No los vamos a explicar aquí. No es cuestión del video. Pero si quieres investigar más, sería muy prudente que diferencies distancia, rapidez y tiempo, ¿sí? Te recuerdo que rapidez es una magnitud escalar, distancia ya es vectorial y aceleración, bueno, es vectorial y estamos hablando de el cambio de velocidad en un tiempo dado, ¿no? Pero bueno, no nos meteremos a mayores detalles. Decíamos, esta fórmula número 1 que tenemos aquí, pues es la más utilizada. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Si nosotros queremos calcular la distancia que avanzó un móvil, pues simplemente hay que multiplicar la velocidad a la que iba por el tiempo que pasó. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos en GeoGebra para que se vaya entendiendo esto mejor. Pero si tú dices que un móvil va en 30 metros sobre segundo, entonces significa que en los primeros 30 segundos avanzó, perdón, en el primer segundo avanzó 30, en el segundo ya lleva recorrido 60, en el tercer segundo avanzó otros 30 y por total lleva 90, en el siguiente segundo avanzó otros 30 y por lo tanto en 4 segundos llevaría 120 y así sucesivamente. Entonces por eso es que hay que multiplicar la velocidad, que en este caso te puse un ejemplo de 30 metros, ¿sí? Y el tiempo que lo estamos dando en segundos. Sí, acuérdate que la velocidad se puede dar en metros sobre segundo o en kilómetros sobre hora, pero habría que analizar ahí, observar qué sistema estamos manejando, ¿no? De preferencia, metros sobre segundo. Bueno, acá, entonces, vamos a borrar esto. Entonces te decía, la primera formulita es distancia es igual a velocidad por tiempo. Aquí en Graspa-Volmat podemos obtener los otros despejes. Si nosotros oprimimos aquí el igual, vamos a decirle aquí a Graspa-Volmat que la ecuación nos las divida entre t, que ambos lados de la ecuación nos los divida entre t. Análogamente hacemos algo por acá, dividido entre v. ¿Para qué? Para que t entre t nos dé 1 y nos quede simplemente velocidad, y v entre v, que es velocidad, nos quede pues la t. Es decir, generamos unos. Por consecuencia, ¿qué dice aquí? Nuestra primera fórmula estaría diciendo que para calcular la distancia es igual a velocidad por tiempo, y para calcular la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y que para calcular el tiempo es distancia sobre velocidad. Entonces esta sería nuestra ecuación 1, distancia es igual a velocidad por tiempo. Nuestra fórmula 2, si tú divides distancia entre tiempo obtienes la velocidad. Y nuestra fórmula 3, si tú divides distancia entre velocidad estarías obteniendo el tiempo. Bueno, una vez explicado esto, vamos a las escenas que tenemos por aquí preparadas en GeoGebra y veamos cómo se representaría el movimiento rectilíneo uniforme. Primero que nada, te presento a los héroes de la película, que son estos Grinch que tenemos acá. Estamos grabando este video precisamente el 18 de diciembre de 2023. Y bueno, por eso es que me animé a poner unos Grinch. Por ahí vamos a ver después en algunas otras escenas un Santa Claus y otros Grinch, ¿no? Bueno, estos Grinch de acá van a ser, decíamos, los héroes de nuestra película. Nos ayudó la IA Leonardo a hacer estos dibujos. Bueno, estas imágenes, mejor dicho. Ok, fíjate bien, acá tenemos una parte muy importante, aquí donde le puse MRU. Vamos a poner la función que vamos a graficar.
Pero esta función emana precisamente de la formulita que tenemos, que para calcular la distancia debemos de multiplicar la velocidad por el tiempo. Se me hace que voy a cambiar de color. Vamos a ponerle aquí rojo. Lo vamos a poner por acá. Decíamos, distancia es igual a velocidad por el tiempo. Donde si yo te digo que queremos calcular la distancia que ya avanzó el Grinch, pero si el Grinch en un movimiento rectilíneo uniforme va avanzando de 30 en 30 y eso lo multiplico por mi tiempo, la primera vez aquí va a haber 1 y 30 por 1, 30, 30 por 2, 60, 30 por 3, 90 y los resultados estarán representando el avance que lleva o que llevan en este caso los Grinch. Vamos a ver qué pasaría si yo digo que los Grinch van avanzando de 10 en 10. Por eso es movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad, recordemos, es constante. Entonces, al hacer aquí la animación, vemos que los Grinch se mueven en 1 segundo a 10, en 2 a 20, en 3 a 30. Tú te estarás preguntando, ¿dónde veo eso? Bueno, aquí tenemos la distancia. Acá está la distancia. Estamos entre el 0 y el 20. Estamos evidentemente en el 10. Aquí en la tabulación nos dice en 0 segundos estás en el 0, en 1 segundo ya estás en el 10. Y lo mismo nos está diciendo por acá nuestra gráfica. Tenemos información para poderlo corroborar, tenemos la tabla, tenemos la animación y tenemos la graficación. Movimiento rectilíneo uniforme, vamos avanzando de 10 en 10. Enfócate en observar los Grinch, en observar también la gráfica y la tabla. Ahí está. En 2 segundos, nuestra tabla, nuestra gráfica y nuestra animación nos dice que están en el 20, en 3 en 30, en 4 40, 5 50 y así sucesivamente. Evidentemente, si cambiamos la velocidad y le ponemos ahora 15 por el tiempo está marcado por este deslizador. Pues fíjate que nos va diciendo lo mismo. Aquí nos está diciendo que que con una velocidad de 15 en 5 segundos ya tendríamos una distancia recorrida de 75 metros. Acá nos los dice. Tiempo 5 segundos. Distancia 75 metros con una velocidad constante de 15 metros sobre segundo. Aunque ahí, bueno, nos faltó poner las unidades. Pero pues ya que estamos en eso, pues, ¿por qué no hacerlo aquí en vivo y a todo color? Y sirve que quien no sepa, pues aprende a realizarlo. Perdón, no, es por acá. Damos doble clic y aquí decimos que el tiempo, evidentemente, es en segundos. La distancia es en metros y la velocidad, a ver, porque aquí no me deja trabajar. La velocidad es en metros sobre segundo. Pero no me está dejando salirme del cuadrito. Metros sobre segundo. Tenemos problemita aquí. Ahí está. Metros sobre segundo. Todo esto lo hicimos con un textito, ahí una fórmula. Pongámosle OK y ahí están nuestras unidades debidamente requisitadas. Bueno, ahora decíamos, ¿qué pasa si en algún momento yo aquí le doy, no sé, 18 por ejemplo? ¿Qué pasará? Que entonces nuestro Grinch o nuestros Grinch van avanzando de 18 en 18. Ahí está, en 1 segundo 18, en 2 36, en 3 54, etcétera, etcétera. Y repito, nos los dice nuestra tabla, que va de 18 en 18. Y nos los diría la posición del Grinch. Y nos los dice nuestra gráfica. Eso es movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que estamos en el intro. Esto es un intro a movimiento rectilíneo uniforme para ir entendiendo los conceptos básicos. ¿Sí? Bueno, esto es en cuanto a lo básico del movimiento rectilíneo uniforme. En cuanto a la primera fórmula de distancia es igual a velocidad por tiempo.
Pero te recuerdo que tenemos otras dos fórmulas por estudiar, por aprender. ¿Cuáles son esas dos fórmulas? Bueno, hemos tenido hasta el momento nada más el análisis de la número 1, que es distancia igual a velocidad por tiempo. Nos falta evidentemente la 2 y la 3. Para eso tenemos preparado por aquí otra escena de GeoGebra, en donde podemos ver que la distancia que vamos a manejar ahora es de 100. ¿Sí? Vamos a checar. Aquí, ahí está. Nuestra distancia es de 100. Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con las otras dos formulitas, dejando ahora la distancia constante. Debemos de entender de antemano que si yo dejo un número constante y lo voy dividiendo entre un número que va a ir variando, entre una variable, en este caso, entre 1, que es nuestro primer valor para el tiempo, entonces 100 entre 1, pues me daría 100. Cuestión que tenemos acá. 100 entre 2 me daría 50. Si es que no me estoy dando a entender, ahorita lo explico detalladamente. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si tenemos una distancia constante de 100 y esa distancia yo la recorro en un segundo, evidentemente avanzaste 100 metros en un segundo. Llevabas una velocidad de 100 metros sobre segundo. Pero ¿qué pasa si la si la distancia es de 100 y tú te tardaste no un segundo, sino 2? Es decir, fuiste más lento. ¿Qué significa ello? Significa que en un segundo avanzaste los primeros 50 y en los otros segundos los otros 50. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si escogemos el 4? Si tú te tardaste 4 segundos en recorrer 100 metros, bueno, significa que somos más lentos todavía y que por cada segundo nosotros avanzamos 25. Pero si nos tardamos 5 segundos en recorrer una distancia de 100 metros, significará luego entonces que nos tardamos que llevamos una velocidad de 20 metros sobre segundos. Repito, si te tardas 5 segundos en recorrer 100 metros, significa que tú ibas avanzando cada segundo de 20 en 20. Es cada vez más lento. Pero si te tardaste 10 segundos en recorrer 100 metros, significa que aún eres más lento y que evidentemente ibas recorriendo, ¿sí? Por cada segundo ibas recorriendo 10 metros, llevando así pues una velocidad de 10 metros sobre segundo. Y eso es lo que nos dice también aquí nuestra gráfica cuando movemos el tiempo, ¿no? Y decimos, bueno, con 2, ¿qué pasaría? Con 2 son 50. Si te tardas 3 segundos es porque ibas de 33 en 33. Si te tardaste 4 segundos en recorrer esos 100 metros, bueno, si cada segundo ibas avanzando de 25 en 25. Si te tardaste 5 segundos en recorrer esos 100 metros, es porque ibas mucho más lento, ibas avanzando cada segundo de 20 metros en 20 metros y así sucesivamente. Si te tardaste 7, 8, 9 o hasta 10 segundos, es porque eres muy lento y te tardaste 10 segundos, ibas de 10 en 10 por cada segundo. Aquí la gráfica es muy importante analizarla. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en este eje, vamos a corregir esta línea. Si nos fijamos en este eje, que es el eje de las Y's, fíjate lo que está pasando acá. Aquí nos está manejando 90 metros sobre segundos. ¿Qué es eso? La velocidad. Entonces, ¿qué pasa con estas líneas que yo trazo acá? Si te fijas, cada vez se van haciendo más y más y más y más y más y más cortas. Se van reduciendo, vaya. ¿Qué significa eso? Bueno, significará por consecuencia que las velocidades se van reduciendo. Sin embargo, aquí los tiempos van aumentando. Significa que a mayor tiempo, ¿sí? Entre más tiempo te tardes, significa que tu velocidad se redujo y vas más lento. Por eso en un segundo estábamos por acá. Si tú te tardaste un segundo, ¿sí? Recorriste los 100. Pero si
Si te tardaste, perdón, 2 segundos es porque ibas de 50 en 50. Si te tardaste 3 segundos en recorrer esos 100 metros es porque ibas de 33.33333. Si te tardaste 4 segundos es porque cada segundo avanzaste de 25 en 25. Y eso es lo que nos representa la gráfica, ¿no? La gráfica eso es lo que representa y también nos lo dice nuestra tabla. Aquí en nuestra tabla, si te fijas, los valores del tiempo van creciendo. Entonces, esto va aumentando. ¿Y esto qué pasa? Entonces, si te tardas más tiempo es porque tu velocidad la redujiste. Entonces, a mayor tiempo, menor velocidad. Esa es una característica de la proporcionalidad inversa. Sin embargo, si lo vemos de abajo hacia arriba, decimos a menor tiempo. ¿Qué pasa con menor tiempo? Si te haces menos tiempo es porque evidentemente hiciste las cosas rápido, llevabas una mayor velocidad. Nos lo dice la tabla. La tabla nos dice tenemos una relación de proporcionalidad inversa. Y nos lo dice la gráfica. Y evidentemente aquí, en esta parte, en esta parte tenemos por acá el comportamiento de los datos. Veamos por último el análisis de esto, o la animación mejor dicho. Ahí se ve cómo van cambiando abajo los números, en donde decimos a mayor tiempo, menor velocidad. Esto es inversamente proporcional. Bueno, eso es en la relación de distancia-tiempo. ¿Qué pasará ahora si trabajamos la distancia entre la velocidad? Si dejo una distancia fija y cada vez voy avanzando más rápido, ¿qué pasará con el tiempo? Seguramente ya lo estás intuyendo. Bueno, fíjate bien. ¿Qué nos dice aquí la gráfica? Observa. Si tenemos 10,10, tenemos 20,5, 30,3.33. ¿Qué nos estará diciendo esta gráfica? Veámoslo acá con números pequeños y sencillos. Si tú tienes una velocidad de 1 metro sobre segundo, entonces el tiempo que te tardas serían 100 minutos. ¿Qué estamos haciendo? Analicemos si es que no me estoy dando a entender. La distancia es de 100 y ahora vamos a dividir entre la velocidad. ¿Qué pasa si la velocidad es de 1, como dice nuestra tabla? Si es de 1, entonces 100 entre 1 sería 100. Con esto estamos calculando el tiempo. Si tú tienes 100 metros de distancia y vas a una velocidad de 1 metro cada segundo, pues evidentemente te vas a tardar 100 segundos en hacerlo. Me parece que esta tabla la puedo aquí modificar para que quede un análisis mucho más claro. Veamos por acá, vista, hoja de cálculo. Aquí están mis tablas. Y vamos a ponerle aquí los valores esperando se actualice de manera automática. Vamos a ver. Sí, ahí está. Vamos a guardar antes de que esto se pierda. ¿Sale? Entonces decíamos, ¿qué sucede? Bueno, si tú le pones una velocidad de 10 metros sobre segundo, pues te vas a tardar 10 segundos. Me parece que es muy obvio, ¿no? Si le pones una velocidad para recorrer esta distancia de 100, si dices tengo una distancia de 100 y voy a una velocidad de 30, o de 20 en este caso, perdón, de 20, entonces cancelamos este y nos queda 10 entre 2, pues evidentemente de a 5. Te estarías tardando 5 segundos. Vamos a tomar este otro que sale aquí entero y dices tengo una distancia de 100 ¿qué? Metros. Partido sobre el tiempo, perdón, sobre la velocidad. ¿Y qué es la velocidad? 50. Pero la velocidad, acuérdate que son metros sobre segundos, ¿no? Y entonces cancelamos aquí un 0,
¿Y qué es lo que nos queda? 100 entre 5 nos queda evidentemente, 10 entre 5 nos queda de a 2. No disculpa por tanto error, creo que no estoy muy concentrado, ¿verdad? Bueno, acá ¿qué es lo que queda? Te queda metros, mucho cuidado con esta división de unidades, metros sobre segundo, metros sobre segundo. Pero sabemos que aquí le podemos poner un 1 y hacer metros sobre segundo serían metros sobre segundo y 1 por m sería m, ¿no? Donde esto se cancela, la respuesta sería evidentemente en segundos. Nos tardaríamos 2 segundos con una velocidad de 50 metros sobre segundos para recorrer una distancia de 100. Veamos el análisis de la gráfica también, lo que hicimos con la anterior. ¿Qué pasa si aquí decimos, vamos a dejarla correr hasta por acá? ¿Qué pasa si aquí decimos de 10? ¿Qué sucede aquí con esta altura, que es el tiempo? ¿Qué pasa? Observemos cómo estos tiempos cada vez se van haciendo más pequeños. Cada vez más y más y más y más y más y más pequeños. ¿Qué significa? Bueno, estará significando evidentemente que a mayor velocidad, aquí ves en el eje de las X que va aumentando la velocidad, a mayor velocidad, evidentemente menos tiempo. Entre más rápido viajes, pues menos tiempo te vas a tardar, ¿sí? Tienes una distancia de 100, le pisas el acelerador, entre más rápido vayas, evidentemente, pues menos te tardas, ¿sí? Bueno, esto es el intro, repetimos, el intro del movimiento rectilíneo uniforme. Haciendo una recapitulación, empezamos por esto. 3 fórmulas. Las fórmulas de distancia es igual a velocidad por tiempo. Te enseñé cómo despejar las otras. Ahora tenemos que la fórmula 2 es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y la fórmula 3 es igual a tiempo, o tiempo es igual a distancia sobre velocidad. También aprendimos qué es el movimiento rectilíneo uniforme, donde sabemos que la velocidad es constante. Como calculamos la distancia, sabemos que su gráfica es una función lineal, es una proporción. Y por último, tenemos aquí el cómo se comporta la distancia en relación con el tiempo y cómo se comporta la distancia en relación a la velocidad. En otras palabras, pues aprendimos sobre las otras 2 fórmulas. Recordemos que esta fue proporcional, donde la gráfica me quedó algo así. Y en estas fue inversamente proporcional, donde la gráfica salió parecido a esto, ¿no? Una función inversamente proporcional. Estas 2 nos quedaron así, ¿sí? Siempre que tengas una división, tengas una constante entre una variable, evidentemente siempre saldrán este tipo de gráficas. Y estas 2 últimas, la ecuación 2 y 3, cumplen con esa característica. Y cuando tú tengas una multiplicación, donde una de ellas es evidentemente un valor constante y el otro lo vayas modificando, en este caso fue el tiempo, pues evidentemente te sale una función proporcional, ¿sí? No nos meteremos en más asuntos de proporciones, de funciones lineales, funciones afines, pendientes, ángulos y demás, porque bueno, sería cuestión de alargar aquí mucho el video. Pues esto es todo por mi parte en movimiento rectilíneo uniforme. Lo que sigue ahora son poner problemas del movimiento rectilíneo uniforme. Los clásicos problemas son persecuciones. Vamos a hacer que Santa persiga al Grinch. Y el otro es, pues evidentemente, ahora en sentidos opuestos, ¿no? Ya no va a ser persecución, sino va a ser en qué punto se encuentran cuando parten de diferentes puntos de referencia, ¿no? Para encontrarse en algún punto intermedio. Bueno, pues espero haberme dado a entender y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.